detrás de mí. Está justo detrás de mí. Está detrás de mí. Tío, por favor, para, que me estás asustando. ¡Tío! ¡Vete! ¡Vete! Suena mal, pero está... Uno de mis mayores placeres en la vida es juntar a un grupo de amigos e ir a ver películas de terror. Son la cosa más graciosa que existe. Y es que seamos sinceros, las películas de terror de hoy en día no le dan ni susto ni a tu abuelita ni a la mía. Tomen esta película, por ejemplo. Es sobre un grupo de youtubers que va a un manicomio a hacer un reto, Vengo de la escuela y pensamos en algo muy genial para ustedes. Este desafío no es para cobardes, así que si lo eres, no veas esto y cambia de canal. ¡Pum! Dormiremos en una casa embrujada. Hashtag Casa Fantasma. Si ustedes aún están con nosotros... Maravillosa parodia. Pero ahora, ¿cómo se supone que me tome en serio el terror del resto de la película después de haber visto eso? Es imposible. Seamos honestos. El terror hoy en día en el cine es un muerto viviente, una mera sombra de lo que solía ser el titán del horror de antaño. ¿Pero qué sucedió? ¿Y se puede revivir al género del horror? Se me olvidaba presentarme. Mi nombre es Señor B. Soy su proyeccionista de esta tarde. Sí, lo sé, está escrito con la pasta, pero... Pucha, gerencia no me escucha. Me terminaron pasando una credencial que era una persona que estuvo trabajando acá antes que yo. Y como que no puede... Bueno, pero no me encuentro del todo solo. De hecho, me encuentro con personas 1000 veces más talentosísimas que yo. Y son... nuestro mago de los datos curiosos, el señor F. Nuestra enciclopedia viviente de todo lo victoriano y monstruoso, Andy. Uno de nuestros dos músicos favoritos en la mesa de sonido, el señor J. Vamos a ver si podemos revivir a la vieja bestia del terror. Para poder estudiar al género del terror, lo primero que debemos hacer es ultrajar su tumba y analizar al cadáver. El autor más exitoso del género, Stephen King, asegura que existen 3 tipos de terror. El repugnante: presenciar una cabeza descuartizada cayendo escaleras abajo, o ver las luces apagarse y sentir que algo verde y pegajoso salpica en tu brazo. Por otro lado, está el horror, lo antinatura. Arañas del tamaño de un oso, los muertos despertándose y caminando. Es cuando las luces se apagan y algo te agarra fuertemente del brazo. Y por último, se encuentra el más nefasto de todos, terror. Cuando llegas a casa y notas que todas y cada una de las cosas que tenías han sido tomadas y reemplazadas por una copia idéntica. Es cuando las luces se apagan y sientes algo detrás de ti. Lo escuchas, sientes su respiración en tu nuca, pero cuando volteas, la aparición brilla por su ausencia. Una definición sublime si me lo preguntas. Pero debo aclarar que no es la única definición que existe de terror. De hecho, la mayoría contrarían un poco. La mayoría definen al horror como el gemelo malvado y superior del terror. De hecho, la primera definición de horror fue realizada en la literatura gótica por Anne Radcliffe, que seguía esta última línea de pensamiento. Según Deveran Barma, historiador de la literatura gótica, la diferencia entre el terror y el horror es la diferencia entre una terrible aprensión y una asquerosa realización, entre sentir el olor a muerte y chocar contra un cadáver. Según su servidor, es todo más bien cosa de gustos. Algunos
les va a servir un poco más el carácter impactante del horror. Para otros va a ser más efectivo el carácter sutil del terror. Lo que me mata de carcajadas a mí, quizás a ti ni siquiera te haga cosquillas. Y eso está perfectamente normal. ¿Sabes lo que no es normal? Que ya hemos explorado tanto el miedo. ¿No se supone que este era como una reacción natural para que nosotros nos alejásemos? El cavernícola lo necesitaba para alejarse de las cosas que le harían daño. Así que, ¿en qué momento comenzamos a explorarlo tanto? Para ello mismo estoy honrado de dejarlos con ustedes a nuestra enciclopedia viviente, Andy. Corría el año 1896, cuando en el subterráneo de un discreto café parisino, los hermanos Lumière proyectan la primera película de la historia. En la pantalla, un tren tamaño real se acerca a gran velocidad. Está a punto de salir de la pantalla y atropellar a los espectadores. Antes de que eso ocurra, muchos se levantan y huyen despavoridos, víctimas del pánico causado por tal visión. Unos segundos más tarde, aquella amenaza, el tren, desaparece por un costado de la pantalla sin herir a nadie. El cine de terror nace así, con el cine mismo. Pero, ¿de dónde se origina el terror? ¿Dónde y cómo nace aquel pavor que nos provoca las imágenes de monstruos, de vísceras y oscuridad plasmadas en la pantalla? Howard Philip Lovecraft, un enfermizo y tímido muchacho que escribió incontables historias a lo largo de su vida, historias macabras capaces de asustar hasta el más valiente de los exploradores, y considerado uno de los mejores exponentes del terror en la literatura, nos dejaba la siguiente frase: la emoción más antigua y más intensa de la humanidad es el miedo, y el más antiguo e intenso de los miedos es el miedo a lo desconocido. Tal como decía Lovecraft, el terror tiene su origen en lo desconocido, en los monstruos que se echan de las sombras y los murmullos en la oscuridad. La mayoría de los cortometrajes que iniciaron el género del terror en el cine mostraban monstruos provenientes de mitos y leyendas de antaño, o simplemente aquellas historias que se acunan en las frías noches junto a una fogata. Desde el inicio de los tiempos, cada historia de advertencia se cobijó bajo un manto de oscuridad que nos llenó de dudas, de miedo, y a lo que finalmente nos hizo huir despavoridos en un bosque en la noche, de prados solitarios, de extraños al atardecer, que nos hizo huir de aquel sótano bajo un café parisino. Es lo que finalmente le dimos al nombre de terror. Pero el terror no es exclusivo de diablos, espíritus o una noche de tinieblas, y esto bien lo sabía la joven Mary Shelley. En el verano de 1816, encerrada en la casa junto al lago por una lluvia ajena a la temporada, Mary y sus compañeros deciden hacer una competencia. ¿Quién podrá escribir el relato más terrorífico? Sentaron las bases de la competencia, y a los pocos meses se reunieron nuevamente a comparar sus escritos terminados. Antes de ser leídos, cada autor debía decir por qué creían que su cuento sería el ganador. ¿Por qué, de entre todos, sería el más aterrador? La joven Mary, de solo 18 años, dijo: pues, porque mi cuento les muestra la verdadera naturaleza humana. Con estas palabras, Mary encarnaba el mal mismo en el ser humano. La maldad ya no era exclusiva de los monstruos, ahora los propios hombres eran capaces de hacer el mal, con sus manos, con sus pensamientos y palabras. Ahora los mismos humanos eran capaces de producir terror a través de actos conscientes, crueles, más allá de la razón. Actually, había sido así concebido. Pocos meses después del estreno de Los Hermanos Lumière, el pionero y mago del cine Georges Méliès estrena La Mansión del Diablo, siendo la primera película de terror intencionada de la historia del cine, y abriendo así el camino a múltiples películas del género. Vinieron luego otras piezas como El Diablo en el Convento, Fausto y Mefistófeles. Frankenstein finalmente fue llevado a la pantalla grande, por primera vez en 1903, siendo así la primera adaptación de literatura de terror al cine. Luego desde España llegó La Casa Encantada, de Segundo Chomón, y él mismo estrenó otras 3 películas del mismo género en los meses siguientes. Estos y otros cortometrajes, en su mayoría franceses, fueron pioneros del género de terror.
Así y todo, no podemos pretender que el terror se mantenga imperturbable al seguirle el paso a una sociedad que era cada vez más compleja. Una variedad de actividades habían quedado en el pasado, y así dejó espacio para dejar surgir otros miedos. A medida que la sociedad cambia y se desarrollan eventos históricos importantes, el terror surge de diferentes fuentes. El gabinete del Dr. Caligari, de Fritz Lang, nos muestra de manera surrealista a una sociedad deprimida, un rechazo al extranjero, un monstruo que pretende acabar con el sistema desde afuera, todo mezclado con historias propias de su folclore e ideas románticas. Es turno luego de una sociedad moderna, cuyos miedos han sido desplazados hacia la introspección. Ahora el terror se expresa en obsesiones, en neurosis, ansiedad, aquellos demonios intangibles e incorpóreos. Un gran pionero de este género fue Alfred Hitchcock, quien llevó estos miedos a la pantalla con Psicosis, Vértigo y Los pájaros, entre otros, enmarcando así una importante década desde el 54 al 64. El rápido desarrollo de la ciencia y la tecnología ejerce, de alguna manera, sobre la sociedad una desconfianza sin fundamento, que luego desemboca en un terror dirigido hacia el progreso. Pues son la época y la sociedad quienes definen el terror a lo largo de la historia. El cine de terror se origina en aquellos miedos que anidan silenciosos en el inconsciente social colectivo. De acuerdo, entonces cada generación tenía su propia clase de miedo. Pero ¿por qué poníamos eso en la gran pantalla? ¿Qué acaso a los humanos les gusta sentir miedo? ¿Por qué? Bueno, para eso los dejo con el siempre intrépido y siempre divertido Señor F. El ser humano tiende a tener mucho miedo y le gusta sentirlo porque es una manera de él, como primitivamente, sentirse vivo. Esto también lo podemos recurrir a algunas personas que practican deportes extremos. Ese miedo, esa adrenalina te hace sentir vivo. Muchas veces cuando reciben un golpe, algún boxeador o algo por el estilo, tienden a decir que les gusta eso porque a cada vez que se levantan del suelo, se sienten vivos. Es una manera del ser humano de decir, sí, güey, estoy vivo. Por lo tanto, la rutina y el constante día a día, que es muy denso, muy repetitivo, es una forma de romper con eso. Por eso, las personas, una forma segura de sentirse vivos es sentir miedo a través de películas. Por eso también quizás algunas personas, para sentirse vivos, ocupen otros caminos, como puede ser el deporte, o simplemente en el living de tu casa viendo una película muy tranquilo y a gusto. Muchas gracias. De esta, admitámoslo, bizarra fascinación que nosotros tenemos por el miedo, han nacido diferentes subgéneros del terror. He aquí algunos de ellos. El thriller es un género que utiliza como principal recurso la intriga. Situaciones confusas, personajes misteriosos, la alta consistencia del argumento más bases bien fundamentadas terminan por levantar los pilares de un buen film de esta categoría. Este tipo de películas mantienen al público hasta el final de la cinta con una intriga constante, resultado de la impecable interacción entre el protagonista, cuyas características lo presentan como alguien duro, como alguien capaz de afrontar situaciones hostiles, y su contraparte, que se asemeja bastante en estas características, dando como resultado un villano satisfactorio. Si te interesa este género, te recomiendo que explores las películas de Alfred Hitchcock, ya que él es considerado como el maestro del género. Si no estás seguro de quién estoy hablando, seguramente reconocerás perfectamente este clip. Por último, Psycho, 10 Cloverfield Lane, Shutter Island son mis recomendaciones personales para este género. Ok. Tengo que explicarles lo que es el found footage ahora. Pero tengo que también empezar a limpiar estos filtros y limpiar este lente de proyectora que está bastante sucio. Así que, ¿qué tal si ustedes me acompañan mientras lo hago? Mientras les explico un poco qué es el found footage. El subgénero fue primeramente explorado por la película Cannibal Holocaust en los 80s,
pero se volvió tremendamente popular a finales de los 90 con una película llamada Blair Witch Project, que se presentaba como una grabación real hecha por estudiantes con cámaras caseras que documentaba su aventuramiento a un lugar embrujado. La película fue muy barata de hacer comparada con una película de terror convencional, y eso atrajo a muchos inversionistas. Siendo justo, esta clase de formato parecía en su tiempo prometedora, más inmersiva, abría las posibilidades del género del terror. Pero cuando manda el dinero, terminamos con obras como Paranormal Activity, con una fórmula increíblemente aburrida y predecible. Es la película donde nada sucede hasta los últimos 10 minutos. ¡Hey! Oigan, no me lo van a creer, es de lo más cliché. Se acaba de ir la luz acá en proyección, así que ¿qué tal si, mientras voy hasta el interruptor, les cuento un poquito más acerca del found footage? Lo que caracteriza esta clase de películas es la utilización de cámaras que se hacen presentes dentro de la historia. A veces, para algunas historias, es complicado justificar el uso de estas dentro del filme, y allí radica su mayor problema, su limitación. Heilsleten, la que nos burlamos al comienzo del video, puede tener bastantes problemas, pero sabe utilizar el rompimiento de las reglas de utilizar cámaras reales, además de variar el tipo de cámara que se utiliza, sin comprometer la inmersión del espectador, rompiendo con la ya parodiable "esta grabación es real", que ninguna audiencia se traga estos días. Quizás este sea el futuro del found footage. Oh, encontré el interruptor, déjenme mostrarles. Ustedes no parecen funcionar. No entiendo por qué. ¿Vieron eso? Sí, yo tampoco lo vi. Es ridículo. Siempre que muestran al monstruo es una cosa muy pequeña porque tiene muy poco presupuesto. Así que, de verdad, no hay nada que los pueda sorprender en una de estas películas. Son muy predecibles. Los últimos 10 minutos son la parte más importante. De verdad. Eso. Pasamos al siguiente, por favor. Ya estoy harto de esto. Slasher, género del terror con un gran apogeo entre los años 70 y 90, el cual, gracias a su gran éxito, fue sobreexplotado. De esta manera quedó en seco, pero a su vez obteniendo un gran privilegio en la cultura popular en la actualidad. Los slasher son denominados así debido a una trama. En torno a este, el personaje es un asesino en serie, el cual se denomina como un psicópata. Su forma bizarra de ocupar una máscara y de poder hacer que sus víctimas prácticamente queden muy mal. Tienden a ser muy divertidos. Algunos de ellos recurren a armas, otros recurren a sus propias manos, y otros simplemente tienen algún tipo de magia como tal, cuyas presas principalmente tienden a ser jóvenes que son cazados como conejos, uno a uno a través de la duración de la cinta. Si eres un personaje de esta historia, tienes la mayor probabilidad de sobrevivir. Si eres una chica, ya que por lo tanto en las películas slasher los personajes que quedan al final tienden a ser mujeres. De por sí siempre queda una mujer, no sé por qué. Son películas sangrientas y no alcanzan a llegar a ser como un gore, pero sí se denominan y se diferencian por eso, por ser sangrientas, por contener igual contenido sexual y mucha violencia. Los más conocidos de estos serían Cara de Cuero, como lo podemos ver en Texas, Michael Myers, de la saga de Viernes 13. Tenemos a Jason, de la saga de Viernes 13. Tenemos a Chucky, a Freddy Krueger, a Hannibal Lecter, también se puede denominar como un slasher como tal. Y Ghostface es la que también denominó a la saga de tramas de películas que son parodiadas como Screamer o Screamer Movie y todas esas películas. Eso sería como tal el slasher. Dejando atrás la sangre, los monstruos, fantasmas y gritos, nos quedamos con este maravilloso subgénero del terror.
en lo personal mi favorito. Entre las filas tenemos notables títulos desde el año 1920 con El gabinete del Dr. Caligari hasta los más recordados de nuestra época, como El Resplandor, Sexto Sentido, Los Otros y dentro de los más recientes, Midsommar. Pero no solo en el cine se hace presente el terror psicológico, este se encuentra también en videojuegos, como en la saga de Silent Hill, Amnesia y Outlast. Y tampoco podemos olvidar quien dio origen al terror psicológico. Fue Edgar Allan Poe, Sheridan Le Fanu, esos dos escritores pioneros del género que comenzaron a escribir incluso en el siglo XIX. El terror psicológico es el que dirige la atención al interior mismo de los personajes, a sus temores, culpas, creencias y supersticiones, apelando así a la emotividad del espectador, quien se termina identificando con las vivencias y padecimientos extremos que experimentan estos personajes, con ambientaciones lúgubres de sombra y tinieblas, músicas y efectos especiales igual de tétricos. Todo esto, junto a una estabilidad emocional de los personajes, genera ambientes de ansiedad e incomodidad generalizada, siempre siendo sutil, sugerente, incorpóreo, aquello que acecha nuestros pensamientos desde el interior de nuestra mente. Nos envuelve el terror psicológico. Bueno, logré solucionar nuestro pequeño problema de energía. Ninguna función fue dañada, por suerte. Y nada, me estaba preguntando, de hecho, con tantos géneros por elegir, ¿qué es lo que está haciendo el cine de hoy en día? ¿Por qué se dice que el terror está muerto? Bueno, para ese análisis no tenemos a nadie más que el más aférrimo fan del género del terror. Por supuesto estoy hablando de nuestro conductor de la mesa de sonido, es el señor J. Por favor, adelante, mi amigo. El cine de terror en la última década ha dejado de lado el ejercicio de profundizar los escenarios junto con los personajes que le dan vida a la historia, dando como resultado situaciones irrelevantes y personalidades inexistentes. Esto deja el terreno despejado para que el monstruo de turno brille bajo los reflectores. Hola, ustedes me conocen como el señor J y hoy quiero compartirles una reflexión acerca del cine de terror moderno. Hoy en día el cine de terror ha sido secuestrado por un recurso el cual denominaré susto repentino, el que se compone por una escena carente de sonido, poca iluminación y un estruendo súbito de alto nivel sonoro que da paso a la resolución de la tensión generada. Esto también puede estar acompañado por la presentación inesperada de un primer o incluso primerísimo primer plano de alguien o algo. Esto lo conocemos comúnmente como el jumpscare. El susto repentino funciona la mayoría de las veces, y esto es algo natural, ya que a cualquiera nos afecta de manera violenta un evento inesperado, como es cuando te toman por sorpresa por la espalda. Sin embargo, en una industria donde se abusa del recurso, a la larga lo vuelve predecible. Se ha llegado a tal grado de abuso que hay producciones que ni siquiera respetan la efectividad del susto repentino ni tampoco al público, ya que para variar un poco las cosas, agregan a la escena un sonido de baja frecuencia, el cual busca enfatizar la tensión, pero a su vez nos está avisando de alguna manera que algo va a ocurrir o no. Esto habla demasiado sobre la degradación del género en la actualidad. Es como si el director nos dijera: te invito a un recorrido terrorífico, pero tomado de la mano. Si esto no es escupirle en la cara al terror, no sé lo que sea. Lamentablemente, esto se ha vuelto el núcleo e incluso el protagonista del género, de que independientemente de quién estemos siguiendo, todos los involucrados son potenciales víctimas del susto repentino, quitándole cualquier relevancia al trasfondo de los personajes. Con esto quiero decir que si el protagonista tuviese un perro, y si así el director lo quisiera, podría seguir al animal e incluiría el susto repentino con tal de darle un sentido a esta escena y hacerla parte de la película. Ahora, no todo es culpa de los directores y las productoras, que en su mayoría sí abusan de estos recursos baratos. Los tiempos cambian y junto a ellos los miedos. Hoy en día es difícil ponerse en los zapatos del adolescente que trata de mantenerse despierto toda la noche para no caer en las garras de aquel que habita en las pesadillas. Hasta acudir a las fobias, cuales pueden ser las arañas y los payasos, resulta ser poco efectivo, ya que las preocupaciones, y valga la redundancia, los miedos, actualmente son otros. ¿Habrá algo que comer mañana? ¿El sol volverá a salir? ¿Qué tan segura estoy en mi lugar de trabajo? Pareciera incluso que las invasiones extraterrestres pasaron a segundo plano, y esto supone ser un desafío y a la vez una oportunidad para que el género explore estos miedos más cotidianos, triviales si se quiere. Aquí es donde entra el thriller social, subgénero que se encarga de abarcar estos miedos cotidianos y llevarlos al siguiente nivel. Películas como Midsommar, Get Out,
y Hereditary son grandes ejemplos de lo que estoy hablando, ya que tocan estos temas cotidianos, sumándoles una cuota de horror extra, para así elevar esa sensación desagradable en los estómagos del público. En conclusión, el género hoy en día se divide en dos grandes ramas, compuestas por las películas que utilizan el recurso en cuestión, simplificando de manera absoluta los personajes y la historia. Por otro lado, bajo mares de clichés, tenemos estas otras joyas de películas que buscan darle un nuevo aire al género, que está lejos de estar muerto. Solo tienen que escarbar más, pasar por sobre las muñecas diabólicas, evitar la maldición de turno e ignorar el qué sé yo diabólico. Las buenas películas están ahí y están esperando ser encontradas. Bueno, ese es todo el tiempo que tenemos. Así que gracias por ver. Gracias de hecho por estar en esta celebración de un año de Proyecto Celuloide. Estoy inmensamente feliz de haber llegado tan lejos con ustedes. Un año no es poco. Y estamos ansiosos de oír su feedback respecto a esta clase de formato. Si nos pudieron seguir en esta locura, si fue un festival del cringe, no lo sé. Nos esforzamos mucho por esto, chicos. Mucho. Gracias por seguirnos. Y llegamos al final de la función. Por favor, no dejen esparramitas desparramadas. Eso hace que la gente del aseo se demore mucho más en limpiarlas. Y más allá de eso, atrasan las funciones de la gente que está después de ustedes. Pero bueno, eso es solamente una confesión de proyeccionista. Nos veo en la siguiente función. ¿Qué manera se hace con esta wea? Último párrafo. Eso salió fácil, güey. Ves lo que provocas, ves lo que provocas, ves la mierda que provocas. Te lo voy a mandar así, no lo... Sí, simplemente te voy a mandar este video para que tú lo veas y puedas entenderlo. Sí sé.